estamos ya en la segunda sesión de nuestro curso básico de epilepsia, ¿cierto? Que hemos organizado la Liga Chilena contra la Epilepsia para becados y médicos no especialistas. Este curso ya lleva varias versiones y esta es la segunda ocasión o el segundo año en que la modalidad es online. Entonces vamos a estar durante todo el mes de noviembre transmitiendo diferentes clases con distintos contenidos. Ahí pueden ver ustedes un poco, recordar que los directores del curso son el doctor Tomás Mesa, que va a estar también acompañándonos en un ratito en la mesa redonda, neuropediatra, y el doctor Jorge Förster también acompañándonos semana a semana, y la próxima semana ya él va a moderar. También muy importante para quienes deseen la certificación de este curso, contarles que vamos a tener dos requisitos. El requisito de la asistencia de por lo menos un 75% y de una prueba final que les vamos a mandar a sus correos electrónicos. Me llegaron varias preguntas durante esta semana con respecto al registro de la asistencia y yo les quiero contar que no es necesario ninguna inscripción adicional, ningún registro adicional, pues cuando ustedes ingresan al enlace queda un registro en la autentificación de sus correos, ya sea el correo donde se inscribieron o desde otro correo, así que la asistencia está ya siendo revisada para la tranquilidad de todos. Bueno, y dentro del temario que tenemos contemplado ir desarrollando, ir revisando distintas temáticas, ¿cierto? Y contenidos sobre las epilepsias y específicamente tratando de responder las principales preguntas, inquietudes y necesidades de ustedes como médicos y becados también. Hoy nos corresponde el rol de la enfermería. Bueno, mi nombre es Catherine Moreno, soy enfermera del servicio médico y del equipo de educación y extensión de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Primero, recordar, como vimos la semana pasada, que la epilepsia es la enfermedad neurológica crónica no transmisible más frecuente en el mundo y de mayor impacto. Es una patología frecuente, tratable en la mayoría de los casos, pero que afecta severamente al individuo en términos de calidad de vida. ¿Por qué? Porque tiene una condición altamente estigmatizante. Numerosos estudios demuestran que el conocimiento que los pacientes tienen acerca de la epilepsia y las consecuencias sobre su vida es escaso. Es importante considerar que las preocupaciones acerca de las crisis son más discapacitantes para la salud emocional, el ajuste familiar y el éxito social de la persona con epilepsia que las crisis epilépticas mismas. En Chile contamos con esta es una patología cubierta por la OGES, ¿ya? Tanto para niños, para epilepsias no refractarias en el niño, en el adulto, y además contamos con un documento que es el Programa de Epilepsias en Chile. ¿Por qué la epilepsia, a diferencia de otras patologías crónicas, es una enfermedad que estigmatiza? Primero, por la naturaleza impredecible de las crisis. No sabemos cuándo va a venir la crisis, y eso hace una diferencia con otras patologías. Existe una relación con enfermedades neuropsiquiátricas y compromiso cognitivo. No en todas las epilepsias, pero mucha gente cree que en todas es así. Hay una incertidumbre frente a las crisis. Se atribuye a algo sobrenatural, algo demoníaco, algo divino, aún en nuestros días. Hay una sobredimensión del riesgo de muerte frente a una crisis, sobre todo frente a una crisis generalizada, tónico-clónica o una convulsión. Hay atribuciones de una alta heredabilidad de la epilepsia. Y como vimos la semana pasada, depende del tipo de epilepsia que tenga la persona. Y se presentan dificultades en el manejo de la sexualidad y la salud reproductiva, sobre todo en las mujeres que tienen diagnóstico de epilepsia. La mejoría en la calidad de vida es uno de los principales objetivos del tratamiento de la epilepsia. Eso nos dicen las guías clínicas de epilepsia. La educación debe estar dirigida a aumentar los conocimientos en relación al diagnóstico y tratamiento. Y aquí me salgo un poco del rol de enfermería, porque nos dice que debe ser con programas educativos en los que participe un equipo multidisciplinario. Esto no es labor solo del médico o de la enfermera, es de todo el equipo de salud. ¿Para qué? Para reducir el estigma, porque el estigma es la mayor discapacidad asociada a la epilepsia.
Y aquí les presento la imagen del equipo de educación y extensión de la Liga Chilena contra la Epilepsia, en la que participamos enfermeras, médicos, trabajadores sociales, psicólogos, periodistas, entre otros. Respecto al rol de enfermería propiamente tal, el Programa Nacional de Epilepsia, publicado el año 2016, habla del rol que debe tener cada uno de los integrantes del equipo de salud, no solo la enfermera, ¿ya? Pero como esta clase está asociada a enfermería, vamos a hablar del rol de enfermería propiamente tal. Dice que las enfermeras en los 3 niveles de atención en Chile, primario, secundario y terciario, deben incluir la educación para el autocuidado como un componente esencial de la atención de los pacientes con epilepsia. ¿Para qué? Para reforzar la adherencia a la medicación y la adopción de conductas saludables, lo que se va a traducir en resultados positivos en el tratamiento y la calidad de vida del paciente. El objetivo principal del tratamiento es mejorar la calidad de vida. ¿Qué debe contener este programa educativo? Primero, conocimiento respecto a la patología. ¿Por qué se produce la epilepsia? Que hay distintos tipos de crisis epilépticas y cuáles son las alternativas terapéuticas que tiene la persona según su epilepsia. El manejo de las crisis, el autocuidado y el automanejo, que lo vamos a ver en detalle un poquito a qué se refiere, ya que hay un temor frente a las crisis epilépticas y el costo de la enfermedad, el costo tanto económico, el costo psicosocial. Y también debe incluir el manejo psicosocial. La epilepsia aparece como un gran fantasma que afecta la vida, no solo la salud de la persona física, sino que todo el entorno de la persona, de su familia, de sus cuidadores, de su parte social, ya a diferencia probablemente de otras enfermedades crónicas. ¿A qué nos referimos específicamente con autocuidado, automanejo? Que esto es algo muy de enfermería. El autocuidado se refiere a las actividades que los individuos aprenden y realizan para el mantenimiento de su propia vida, salud y bienestar. ¿Qué es esto? Las actividades que hacemos para cuidarnos. La aprendemos desde que nacemos, lavarnos los dientes, alimentarnos bien, etc. El automanejo va un poquito más allá. Se refiere a la habilidad que la persona, junto a su familia, comunidad y el equipo de salud, vamos a entregar para que puedan manejar los síntomas, el tratamiento, los cambios en el estilo de vida que trae como consecuencia la aparición de una enfermedad crónica. Y para lograr esto necesitamos considerar en la educación, en el enfrentamiento de una persona con epilepsia, estos 3 aspectos. Lo físico, el reconocimiento de los síntomas, de las crisis epilépticas en este caso. Lo emocional, el impacto que tiene recibir el diagnóstico o el impacto que tiene la epilepsia frente a las emociones. ¿Ya? Hay tipos de epilepsia, dependiendo de la localización del cerebro en el que estén, en que sí impacta las emociones. Se da mucho en nuestros pacientes acá en el servicio médico de la Liga que además tengan un trastorno emocional asociado. No es infrecuente. Y además, la parte social. ¿Cómo debo adaptar mi vida? Para la familia, para la persona, recibir el diagnóstico de epilepsia es una tragedia, ¿ya? Es una tragedia más incluso que recibir el diagnóstico de otras enfermedades crónicas que potencialmente pueden ser más, si se descompensan, pueden tener un mayor riesgo de mortalidad, por ejemplo, una diabetes. ¿Por qué? Porque la epilepsia estigmatiza. Ya a la gente le da miedo saber que alguien de al lado tiene epilepsia. En los colegios da miedo saber que un alumno en la clase tiene epilepsia. Por lo tanto, el impacto social es muy fuerte. ¿Cómo vamos a planear esta educación? Primero, teniendo los antecedentes médicos. Ya sabemos que no todas las epilepsias son iguales. Por lo tanto, hay que saber qué tipo de epilepsia tiene la persona. ¿Qué tipo de crisis tiene? No todas las crisis son iguales. Y el tratamiento. El tratamiento va a ser el mejor para el tipo de epilepsia que tenga esa persona. Y no siempre va a ser igual. No hay un tratamiento estándar. Tenemos que considerar los aspectos socioculturales, la etapa de la vida en la que se encuentra el paciente. Es distinto diseñar un programa educativo para un lactante, en el que el cuidado lo ejerce la mamá, en un adulto mayor,
y dependiendo del tipo de epilepsia, porque fue provocada esta epilepsia. El nivel educacional del paciente, del cuidador, y aquí también hay que tener ojo con las razas, las etnias, las creencias. Tenemos mucha población migrante y, por ejemplo, para la población haitiana, el tener epilepsia es un tema tabú, porque está asociado a algo sobrenatural, a una maldición. Las redes de apoyo, de repente es fácil decir, mire, si tiene una crisis, vaya al servicio de urgencia. Pero ¿dónde vive? ¿Cuál es su servicio de urgencia más cercano? ¿Tiene familiares que lo puedan apoyar? ¿Va a seguir yendo al colegio? ¿El colegio le va a brindar el apoyo que necesita esta familia o no? Y también hay que tener mucho cuidado en los estilos de crianza, modelos familiares. Este curso también, dentro de las próximas semanas, va a abarcar estos temas, así que los invito a seguir conectados con nosotros. Debemos aprender también, debemos educar a la familia, al paciente, a reconocer las crisis de epilepsia y registrarlas. El evento de una crisis es traumático, ¿ya? Es un estrés. Por lo tanto, de repente llegan acá a la consulta y dicen, ha tenido muchas crisis. ¿Qué es mucho? ¿Ya? Y esto se basa en un acuerdo internacional. Primero, a las crisis vamos a reconocer cuáles son las crisis y le vamos a asignar un símbolo. Y aquí no le vamos a poner un nombre médico, le vamos a poner lo que la persona relata como sus crisis. Rigidez y pérdida de conocimiento. Para mí como enfermera eso puede ser una crisis tónico-clónico generalizada, una convulsión. Pero si yo escribo eso a la persona, no me va a entender. O mirada fija y saboreo. Ah, eso es una crisis focal con automatismo. No, lo que la persona reconoce como su crisis. Y después nosotros acá utilizamos un cuaderno de crisis, le entregamos una hoja que va con los días del mes, que va dividida en mañana, tarde, noche, en la cual durante el día 2 del mes va a poner el símbolo de la crisis que tuvo. Esto es de mucha utilidad para el tratamiento médico. ¿Por qué? Porque es más objetivo decir tuvo muchas crisis a que lo registre. Es más fácil para el registro, porque no tengo que estar registrando tuvo crisis a las 11, no, a las 11:30, a las 12, no. Es decir, mañana, antes del almuerzo, la tarde, después del almuerzo y la noche, si hay eventos nocturnos. Algunos síndromes epilépticos se dan más en la mañana, otros durante el día, y esto también apoya el diagnóstico. En cuanto a la adhesión al tratamiento, las guías clínicas de epilepsia nos dicen que debemos educar al paciente, a la familia, a sus cuidadores, a todos los que estén alrededor de la persona con el diagnóstico. Disminuir el estigma. Este es un tratamiento a largo plazo, ya de años, no estamos hablando de meses, años. Como dijo la doctora Bexman la semana pasada, este es un pololeo a largo plazo. Y eso hay que educarlo y disminuir el estigma frente a esto. Esta enfermedad es así. Hace una recomendación a los profesionales médicos usar la dosis fraccionada lo menos posible, ¿ya? Y el GES en epilepsia ofrece estas alternativas. ¿Qué quiere decir? Que si vamos a dar un fármaco, ojalá demos un fármaco que se pueda tomar en la mañana y en la noche, y no 3 veces o 4 veces en el día, porque eso interrumpe mucho más la jornada de la persona. Y debe haber una relación positiva entre los profesionales de salud, el paciente y la familia. A mí me conviene que mi paciente me reconozca que se olvidó de tomar su dosis, ya, a que me mienta, porque si no puedo estar confundiendo esta epilepsia con una epilepsia de difícil manejo y en realidad hay un problema de toma de fármaco. Y aquí aparecen las distintas estrategias que nosotros como apoyo al equipo médico podemos desarrollar, el uso del pastillero, alarmas, dibujo, etc. También debemos tenerle claro a las personas con epilepsia que a pesar de llevar un buen tratamiento, hay ciertas cosas que ocurren que pueden hacer que tengan crisis epiléptica. ¿Ya? La epilepsia es una enfermedad que se caracteriza por tener crisis epiléptica. La primera causa de crisis epiléptica es el olvido en la dosis de medicamento. Y me conviene que me lo digan. Es distinto, el riesgo aumenta de olvidar la dosis si está con más de un fármaco. La ingesta de alcohol u otras drogas también pueden provocar crisis epilépticas pese a estar con un buen tratamiento. Los estados febriles, sobre todo en los niños, si el niño se resfría, si el niño le pasa algo y le da fiebre, puede tener una crisis, a pesar de llevar un buen tratamiento.
El tratamiento con otros fármacos en las mujeres, los anticonceptivos, son un tema que debe ser, ojalá indicado conjunto, neurólogo, ginecólogo, porque va a depender del tipo de fármaco antipiléptico, el anticonceptivo que pueda usar, y eso también se va a ver en una clase en unas semanas. Y en algunos tipos de epilepsia la privación de sueño juega un rol importante en la aparición de crisis. También debemos educar esto, y esto es educación no solo para la persona con epilepsia, sino para todo el equipo de salud. Debemos cambiar la forma de referirnos a las personas, ya no es, y esto en general para todas las enfermedades crónicas. Ya no hablamos de epiléptico, ni de diabético, ni de hipertenso, porque la enfermedad no condiciona a la persona. Es una persona que tiene una enfermedad que se llama epilepsia, ¿ya? Y es una persona que tiene una enfermedad que se llama diabetes. No está condicionada por su enfermedad. No vamos a hablar de ataques, porque el ataque siempre se asocia a algo trágico, un ataque al corazón, un ataque cerebral, con riesgo inminente de muerte más que nada. Vamos a hablar de crisis epilépticas, porque eso es lo que le está ocurriendo. Sufre, padece. No, la persona tiene epilepsia. Muchas personas con diagnóstico de epilepsia que por acá se atienden por años no sufren. Asumen que tienen una enfermedad. Y esto también lo publicó la Liga Internacional contra la Epilepsia hace algunos años, ya no es una condición. Decir que la epilepsia es una condición es como dejarlo en el aire. Es como algo que oculto, aumenta el estigma. Es una enfermedad que tiene síntomas, que requiere tratamiento, que hay que hacerle un seguimiento, que debe ir a controles médicos, ¿ya? Y eso también permite asumir la responsabilidad de la persona, ¿ya? No es esto oculto, es una condición, es algo, es una enfermedad. Y además debemos educar qué hacer frente a una crisis, tanto si es una crisis focal o si es una crisis generalizada, que eso también se va a ver en una clase posterior. La Liga Chilena contra la Epilepsia tiene una experiencia de más de 20 años educando sobre epilepsias en todo Chile. En 2007 se creó formalmente el equipo de educación y extensión. El año 2017 empezamos a medir estas educaciones, qué estábamos haciendo, cómo impactaban. Y como ustedes ven en este gráfico, educamos a todo tipo de población, la dividimos en 4 grupos para poder medir. Comunidad, pacientes y familiares, profesionales de la educación, colegios principalmente, y profesionales de la salud. Desde, como ustedes ven en las imágenes, kinder hasta población adulta. Todas las edades deben recibir esta educación. También publicamos algunos estudios, el impacto de estos programas sobre los conocimientos, aplicando un pretest y un post-test de luego la educación, y concluimos que los programas son efectivos para mejorar el nivel de conocimiento que tiene la comunidad acerca de esta enfermedad. Contribuyen indirectamente en concientizar acerca de la epilepsia, mejorando la disminución del estigma. También medimos la satisfacción respecto a las educaciones y en general el estudio mostró un alto nivel de satisfacción, ya que teníamos una amplia experiencia educando, por lo tanto los programas educativos estaban bien evaluados. Pero teníamos 3 ítems en los que no nos fue tan bien, que era la autoeficacia, que se refería principalmente a cómo las personas se sentían que podían enfrentar una crisis epiléptica. Y en ese aspecto es difícil. Las personas le tienen miedo a la crisis, ¿ya? Ahí tenemos que trabajar aún más. Y bueno, la duración y metodología de las capacitaciones, porque hasta ese momento hacíamos todo de forma presencial. Cuando llegó el COVID, el año 2020, la Liga Internacional contra la Epilepsia hizo un llamado respecto al rol de las enfermeras, en la cual nos dice que los esfuerzos para prevenir el coronavirus no deben impedir que las personas reciban atención y educación necesarias para la epilepsia. El equipo de enfermería debemos abordar las enfermedades coexistentes y la salud emocional. Optimizar el manejo de las crisis epilépticas, eso está traducido, por eso está así un poco raro, si una persona desarrollara una enfermedad por coronavirus. Y una vez que se identifiquen los riesgos de nuestra población, el apoyo de enfermería se puede ampliar para mejorar la atención en epilepsia.
Dado los cambios en la prestación de la atención, porque todos el mundo nos vimos enfrentados a una medida de distanciamiento social, debemos buscar formas de lograr esta atención. Nuestros pacientes no pueden quedarse sin la atención por una pandemia. Por lo tanto, hay que ser creativos y utilizar la mayor cantidad de proveedores y tecnologías. Y así cambió el paradigma. Por lo tanto, ahora el rol educativo que nos impera como equipo de salud puede ser presencial a través de nuestras redes sociales, de todas las formas posibles. Y así lo hemos estado haciendo. En definitiva, ¿cuándo debemos, como equipo de enfermería, como equipo multiprofesional, ya equipo multidisciplinario de salud, entregar esto? Desde que se realiza el diagnóstico. ¿Cómo? Utilizando todas las metodologías posibles. En la entrevista, en el control, clases positivas, seminarios, role-playing, etc. ¿Desde qué perspectiva? Biopsicosocial. ¿Qué es la epilepsia y la crisis epiléptica? Es una gran duda que aparece en las personas. Hablar sobre el tratamiento farmacológico, el autocuidado y el automanejo, cómo le entregamos herramientas ya para enfrentar esta enfermedad crónica, el manejo de la crisis epiléptica y los temores y las implicancias psicosociales que aparecen en la persona y su familia. Y pongo esta imagen de la comunicación porque aquí no se trata de que yo hable muy bonito sobre la epilepsia, el tratamiento, etcétera, sino que la persona me entienda de lo que estoy hablando. Y aquí debo adecuarme al receptor. Mi receptor puede ser un colega mío, enfermera, puede ser una persona del campo que no tiene mucho acceso a la tecnología, puede ser un inmigrante, puede ser, y nosotros debemos lograr, el gran desafío nuestro es lograr entregar bien el mensaje. Entregar el mensaje también significa diferenciar que la epilepsia es una enfermedad en la persona. Y a esta persona que tiene la enfermedad llamada epilepsia, además tiene un ciclo vital propio. Hoy día hablaba justamente con una mamá, un niño de 13 años, que me decía, mi hijo está olvidadizo, se le caen las cosas, está como torpe. Yo creo que es porque lleva muchos años tomando fármacos para la epilepsia. Pero hay que diferenciar. El niño tiene un diagnóstico de epilepsia, lleva muchos años tomando fármacos para la epilepsia, pero también tiene 13 años. Está viviendo una etapa, una preadolescencia, que nosotros la llamamos la edad del pavo, en que las hormonas están un poco jugando un papel, en que todos los niños de 13 años están un poco olvidadizos, son un poco torpes. Entonces, probablemente lo que a él le esté pasando no sea por los fármacos antiepilépticos, sino que es parte de su ciclo vital. Y hay que diferenciar eso. Los niños con epilepsia puede que no les guste el inglés y no es por la epilepsia. El niño con epilepsia que va al colegio se va a caer en el recreo porque todos los niños tienen el riesgo de caerse en el recreo. La epilepsia no condiciona la vida de la persona. Es una enfermedad dentro de la vida de una persona. ¿Y cómo vamos a lograr tener éxito con esto? Trabajando en equipo. Es la única forma de hacerlo. En algunos hospitales, en algunos centros de salud, hay una enfermera dedicada a esto. En otros hospitales la enfermera comparte funciones con otras enfermedades crónicas. Pero trabajando en equipo vamos a lograr tener el éxito que buscamos. Ya en esta foto solo aparecen 2 enfermeras, para que ustedes sepan. Muchas gracias. Quedamos atentas a sus preguntas. Gracias, Katy. Voy a tomar un poquito la voz, agradeciendo a Catherine Moreno, nuestra primera expositora. Bien, hoy nos corresponde el rol de la enfermería, que ya nos presentó muy bien Catherine Moreno, nuestra enfermera de servicio médico de la Liga y también nuestra enfermera del equipo de educación. Y a continuación también nos corresponde revisar ahora otro tema muy importante que tiene que ver con epilepsia en la niñez y las principales comorbilidades.
Para esto voy a dejar de compartir y voy a presentar a nuestra próxima expositora, la doctora Carmen Paz Pérez, que es neuropediatra y que nos va a estar acompañando en el desarrollo de este tema. Solamente antes de que parta, doctora, recordarles que tenemos el panel de preguntas para que puedan ir haciendo todas sus preguntas y estas van a ser luego revisadas en la mesa redonda que va a dirigir el doctor Mesa. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Loreto. Voy a compartir mi pantalla. Ahí está, ¿se ve bien? Perfecto. Ya. Sí. Ok. Bueno, les agradezco mucho la invitación para poder presentar este tema y sobre todo que incorporen a los médicos que somos de región, ya que nos formamos la mayoría en los mismos centros, nos conocemos la mayoría entre todos y es bueno mantener el lazo y las redes, ¿ya? Yo trabajo actualmente en Concepción y Talcahuano, en el Hospital Higueras de Talcahuano y en el Hospital Regional de Concepción. Hice mi beca de neuro en el Hospital Roberto del Río, en la Universidad de Chile, y el Fellow de Epilepsia en la Universidad Católica. Esta presentación se va a estructurar de la siguiente manera. Vamos a hacer una pequeña introducción en relación a la epidemiología de la epilepsia en pediatría, algunos conceptos para recordar parte de lo que fue la clase anterior y poder introducir lo que vamos a hablar ahora, la clasificación de los síndromes electroclínicos, y como el tiempo es acotado y son muchos, decidí tomar algunos más representativos y vamos a desarrollar a través de caso clínico. Vamos a hablar finalmente de comorbilidades en epilepsia y luego algunas conclusiones. Bueno, la epilepsia, aproximadamente el 10% de la población general va a tener una crisis epiléptica en su vida, ¿ya? Los riesgos mayores están en los extremos de la vida, en neonatos y adultos mayores, ¿ya? Y el 50% de ella va a ocurrir en la infancia y en la adolescencia. La incidencia de la epilepsia en la población general a nivel mundial es un 0,5 o un 1%, y representan alrededor de un 1% de todas las consultas de los servicios de urgencia pediátrica. La incidencia de la pediátrica es mayor que en otros grupos etarios, se estima en 70,1 por 100.000 habitantes. Y en Chile los datos de prevalencia son de 17 a 10,8 por 1.000 habitantes y la incidencia es 114 por 100.000 habitantes por año. En relación a los conceptos, voy a hablarles sobre conceptos que ya comentaron en la clase anterior, pero muy rápidamente. El concepto de síndrome epiléptico, que me interesa que, como esta clase pensada en becados y en médicos generales, tengan claro los conceptos. Encefalopatía epiléptica del desarrollo y el concepto de epilepsia autolimitada fármaco-sensible. Entonces, para partir, cuando uno habla de la epilepsia, partimos por un evento que ocurrió, un evento paroxístico, un evento normal que ocurre en la vida de un niño y que no sabemos qué es, ¿ya? Este evento paroxístico, este evento anormal, puede tener dos orígenes, ¿ya? Puede ser epiléptico o puede ser no epiléptico. Es importante tener eso en consideración, puesto que los trastornos paroxísticos no epilépticos son mucho más frecuentes que la epilepsia, ¿ya? O que las crisis epilépticas, ¿ya? Entonces, es importante no olvidar ese concepto. No es el objetivo de la clase, pero lo menciono para que lo tengan en mente. Cuando este trastorno paroxístico yo defino que es epiléptico, entonces ahí yo hablo que hubo una crisis epiléptica. Y esto es la aparición transitoria de signos o síntomas provocados por una actividad neuronal anómala, excesiva o simultánea en el cerebro. A diferencia de un trastorno paroxístico no epiléptico, que es un evento de origen cerebral, pero no es desencadenado por una descarga normal excesiva y desordenada de la población neuronal. Otro concepto importante que comúnmente se utiliza por la comunidad médica, ¿ya? Incluso por los colegas neurólogos, es el concepto de convulsión, cuando muchas veces las crisis no son convulsivas, ¿ya? Entonces es importante eliminar de nuestro concepto de decir el paciente convulsionó, porque se usa habitualmente incluso en pacientes que tienen crisis de ausencia. Entonces tener claro que una convulsión es un síndrome convulsivo, es una crisis epiléptica con un componente motor. Y aquí tenemos las tónicas, clónicas, tónico-clónicas y mioclónicas. Entonces, cuando nos referimos a que el paciente tuvo un episodio, es mejor decir tuvo un episodio o una crisis epiléptica, tónica, clónica o mioclónica, más que convulsión.
¿ya? Entonces tenemos estas dos categorizaciones y vamos a irnos por la rama entonces de los trastornos paroxísticos epilépticos, ¿ya? De la crisis epiléptica. Cuando un paciente presenta una crisis epiléptica, esta puede ser una crisis provocada o sintomática aguda, quiere decir que tiene un gatillante inmediato identificable. Una crisis epiléptica no provocada, o sea, no hay ningún gatillante que yo pueda identificar en forma inmediata. Y también una crisis epiléptica puede ser causada o darse en el contexto de una crisis febril, ¿ya? Que muchos catalogan la crisis febril como una crisis provocada porque está en el contexto de un cuadro infeccioso o en el contexto de fiebre, pero se prefiere ponerse por separado para tener como el panorama completo. ¿Por qué es importante identificarlos? Porque el tratamiento y riesgo de recurrencia es diferente en cada uno de los grupos, ¿ya? Las crisis provocadas, por ejemplo, en el contexto de una diarrea aguda, de un trastorno tóxico metabólico, el riesgo de epilepsia o de recurrencia es menor a un 1 a un 3%, ¿ya? En crisis febriles, ya vamos a hablar después un poquito de las crisis febriles, es cercano a un 2%. Pero cuando yo tengo una crisis no provocada, donde yo no logro identificar un gatillante inmediato, ya cuando tengo un electroencefalograma anormal, ya es cercana o sobre el 60%, ya lo mismo que si tengo una neuroimagen anormal, ya. Por eso es que el riesgo de recurrencia va variando dependiendo de cada uno de estos tres grupos. Ahora, si nos vamos al grupo de trastorno paroxístico epiléptico, es una crisis epiléptica provocada o sintomática aguda, ¿ya? Ahora se habla más bien de provocada. Puede ser causada por algo infeccioso, algo tóxico metabólico o por una lesión permanente del cerebro. Y esto puede ocurrir secundario a estímulos agudos intra o extracerebrales que pueden no recurrir si la causa subyacente se remueve o el fenómeno agudo ha finalizado. Por ejemplo, si tengo un paciente cursando una hipoglicemia, una hiponatremia, una hipocalcemia o un tumor del cerebro, puede que yo al modificar esa noxa aguda, esto no se vuelva a presentar, ¿ya? El 25 a 30% de las primeras crisis epilépticas son provocadas por daño agudo cerebral y por alteraciones metabólicas o tóxicas. Por ejemplo, las crisis asociadas a síndrome diarreico, ¿ya? Habitualmente más de una en el transcurso de una infección gastrointestinal. El rotavirus es el agente más frecuentemente asociado, ¿ya? Las crisis provocadas o asociadas a infección viral o bacteriana como la Portillella o por Salmonella también pueden generar crisis epiléptica, pero no por eso vamos a catalogar a un paciente como que tiene epilepsia, ¿ya? En general, el contexto que le estaba contando, si se da en el marco de un cuadro diarreico agudo, el rotavirus, una actividad benigna, no requiere estudio complementario ni tratamiento mantenido, ¿ya? Menos riesgo de recurrencia de crisis en comparación con los niños con crisis febriles sin gastroenteritis. Eso también está escrito. Ahora, cuando yo tengo una crisis epiléptica, ¿ya? O un trastorno paroxístico epiléptico asociado a una crisis febril o en el contexto de fiebre, ¿ya? Esto se presenta en un 2 a un 4% de los menores de 5 años de edad. Son crisis que se asocian a temperaturas superiores a 38 grados Celsius y se presentan entre los 6 meses y los 6 años de edad. Eso es importante. Si tengo un paciente que tiene una crisis epiléptica de 3 meses y está con fiebre, no voy a pensar que es una crisis febril. Lo primero que voy a pensar es que está cursando con una meningoencefalitis, ¿cierto? Y en pacientes en que se haya excluido infección del sistema nervioso central, anomalía metabólica sistémica aguda, y sin antecedentes de crisis afebriles previas. Por lógica, porque en el fondo si yo tengo crisis afebriles previas o una crisis afebril previa y ahora tengo una crisis febril, eso ya cae dentro del contexto de un diagnóstico de epilepsia, ¿ya? Y las crisis febriles se dividen en simples y complejas y eso va a depender si es generalizada o focal, si dura más o menos de 15 minutos y si hay recidiva dentro de las primeras 24 horas, ¿ya? Ahora, cuando yo tengo una crisis no provocada, esta puede ser una crisis no provocada única. Eso tampoco me hace el diagnóstico de una epilepsia, ¿ya? Son crisis epilépticas donde no se logra reconocer una causa aguda directa. En este caso puede ser la primera manifestación de una epilepsia o puede tratarse de un evento aislado. El riesgo de presentar otra crisis es de un 40 a un 52%. Y esto es importante porque para el concepto de definición de epilepsia, como lo vieron en la clase anterior, se requiere que el riesgo de recurrencia sea mayor a un 60%. ¿Ya? Entonces, después de solo una crisis no provocada, el porcentaje no llega a lo que nosotros queremos. Ahora, si esta crisis epiléptica no provocada es repetida,
¿ya? El riesgo de recurrencia, luego de 2 crisis no provocadas, aumenta a un 60 o un 90%. Y los factores asociados a un mayor riesgo de recurrencia luego de una primera crisis son que el paciente tenga menos de 3 años, que haya una causa provocada o sintomática previa, por ejemplo, una lesión estructural, un electro normal, crisis que ocurren en el sueño, historias previas de crisis febriles, ¿ya? O antecedente parálisis de TOC. En ese contexto, uno ya podría hablar de una epilepsia. Y la epilepsia, ustedes ya saben la definición, la vieron en la clase previa, la ILEA del 2017 publicó definiciones para hablar de epilepsia, ¿ya? Al menos 2 crisis no provocadas o reflejas con más de 24 horas de separación, una crisis no provocada o refleja y la probabilidad de presentar nuevas crisis durante los 10 años siguientes es similar al riesgo general de recurrencia, al menos un 60%, lo que hemos conversado, y este riesgo de recurrencia se evalúa en relación a antecedentes clínicos y los hallazgos del electroencefalograma y la neuroimagen. Y la tercera forma de diagnosticar una epilepsia es a través del diagnóstico de un síndrome de epilepsia, ¿ya? El diagnóstico es clínico, ¿ya? Para hacer cualquiera de los 3, digamos, circunstancias en las que se puede diagnosticar una epilepsia, el diagnóstico es clínico. ¿Cuál es el concepto de síndrome de epilepsia? Es un conjunto de características que suelen presentarse juntas. Tipos de crisis similares, electroencefalograma, digamos, característico, imágenes radiológicas, o sea, neuroimágenes, escáner o resonancia magnética en general, lo que más utilidad nos entrega, con hallazgos similares, edad de inicio y remisión, ¿ya? Que se presentan similar, desencadenante de las crisis, variación diurna, etiología, tratamiento y pronóstico en común. También que tengan comorbilidades distintivas, discapacidad intelectual y patología psiquiátrica específica, y, ojo, que no hay una correlación 1 a 1 con un diagnóstico etiológico, ¿ya? El hecho de diagnosticar un síndrome de epilepsia no me va a entregar en forma automática el diagnóstico de lo que lo causó, sino que me va a permitir guiar y orientar el tratamiento, ¿ya? Porque un mismo síndrome de epilepsia, un mismo síndrome epiléptico puede tener múltiples causas. El concepto de encefalopatías del desarrollo y epilépticas, o encefalopatía epiléptica y del desarrollo. En una encefalopatía epiléptica, la abundante actividad epileptiforme por sí sola es la que interfiere con el desarrollo, más allá de lo que yo podría esperar de la patología de base, por ejemplo, una malformación cortical, ¿ya? Provoca retraso cognitivo y a menudo regresión del desarrollo, se asocia con consecuencias psiquiátricas y conductuales, y la actividad epileptiforme también puede causar regresión en personas con desarrollo normal o que tenían un retraso previo, pero que tiene como una meseta o un no logro de habilidades de las que ya había adquirido, a pesar de tener algún tipo de discapacidad intelectual o retraso previo. Y el componente clave de este concepto es que hay una mejoría clínica ya asociada a una mejoría de la actividad epileptiforme. Otros trastornos, como el retraso del desarrollo, puede tener lugar en un marco de desarrollo normal, con la aparición de retraso anterior a la presencia de actividad epiléptica frecuente en el electroencefalograma. Entonces, tenemos un paciente que tiene una epilepsia, pero, o que tiene, digamos, una patología de base específica genética, por ejemplo, y que tiene un retraso o regresión del desarrollo antes de que aparezca la epilepsia, ¿ya? Entonces, estos 2 conceptos son importantes porque ambos pueden desempeñar una función en la presentación clínica. Entonces, encefalopatía del desarrollo, solo se produce un deterioro del desarrollo sin actividad epiléptica frecuente asociada con regresión o un mayor retraso del desarrollo. Y encefalopatía epiléptica, en la que no se produce un retraso preexistente del desarrollo y no se cree que la enfermedad de base cause retraso en sí misma. Y el concepto de encefalopatía del desarrollo y epiléptica es donde ambos factores desempeñan una función. A menudo no es posible determinar si es más importante el componente epiléptico o evolutivo o del desarrollo para contribuir a que se presente la enfermedad del paciente. Y, importante, el concepto de una encefalopatía del desarrollo epiléptica se puede observar a lo largo de un espectro de gravedad en todas las epilepsias y puede presentarse a cualquier edad. O sea, este concepto no es exclusivo de las encefalopatías epilépticas clásicas, por ejemplo, síndrome de West, Dravet, Lennox-Gastaut, ¿ya? Y el concepto de epilepsia autolimitada es importante porque la epilepsia, como muy bien lo habló Catherine, genera un impacto asociado a comorbilidades y el estigma. Por lo tanto, el término benigno, catalogar una epilepsia como benigna, subestima esta carga
de comorbilidad y de estigma, independiente que la respuesta a tratamiento sea óptima. Entonces, el concepto de benigno se sustituye por autolimitado o fármaco sensible, ¿ya? Y autolimitado, que hay una probable resolución espontánea de un síndrome, y fármaco sensible, que es probable que este síndrome de epilepsia se controle con la terapia antiepiléptica adecuada. Entonces, tenemos la forma de categorizar los tipos de crisis, los tipos de epilepsia, su etiología, y tenemos los síndromes epilépticos, que lo ideal sería que en todos los pacientes lográramos llegar a un diagnóstico sindromático. Esta es una clasificación que se publicó el año 2010, ¿ya? Y cataloga como síndromes electroclínicos en pediatría y los divide acorde a la edad. Es importante porque se han cambiado los conceptos. Antes eran epilepsias neonatales benignas y ahora se llama epilepsias neonatales autolimitadas, ¿ya? O sea, han ido cambiando ciertos conceptos de lo que manejábamos, lo que conocíamos antes. Y las cataloga de acuerdo a la edad, porque es la forma más práctica y más útil para cuando nos enfrentamos al paciente poder categorizar y poder hacer diagnóstico diferencial, ¿ya? Como ven, son muchísimas y el tiempo que tenemos no nos va a permitir abordarlas todas. Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a abordar solamente algunas representativas de alguna encefalopatía epiléptica, de alguna epilepsia focal y alguna epilepsia generalizada dentro de estos síntomas electroclínicos. Les quise poner esto. Son unos algoritmos que están publicados en la página de la ILAE y son en realidad unos borradores donde ellos proponen nuevas clasificaciones y definiciones en relación a los síndromes de epilepsia y tienen clasificaciones en relación a las epilepsias del neonato, por ejemplo, las catalogan como autolimitadas o encefalopatías epilépticas y epilepsias con diagnóstico específico. Tenemos también una división que hicieron en relación a síndromes epilépticos de la infancia y los catalogan en epilepsias autolimitadas también, epilepsias generalizadas genéticas, no epilepsias generalizadas idiopáticas, concepto lo están lineando, y las encefalopatías epilépticas de esta edad. También sacaron una publicación, un borrador que está en revisión, en relación a las epilepsias generalizadas genéticas, y aquí introduce la epilepsia de ausencia infantil, juvenil, la mioclónica juvenil y con solo crisis tónico-clónica generalizada. Y también hay una publicación en relación a epilepsias de inicio a una edad variable, y acá pone a los síndromes epilépticos generalizados, los que mencioné anteriormente también, los catálogos acá, la epilepsia mioclónica juvenil, la de ausencia, epilepsias o síndromes focales, encefalopatías epilépticas y del desarrollo, en este caso las encefalopatías mioclónicas progresivas, ya las combinadas, generalizadas y focales, y con diagnóstico etiológico específico. Les recomiendo, como está Seminarios para Becados, que se metan a la página de la ILAE y puedan revisar. Está catalogado unos algoritmos muy ordenados en relación a cada síndrome epiléptico, ya cada síndrome electroclínico, con sus criterios diagnósticos, con banderas rosas, signos de alerta y características clínicas en detalle. Entonces, el primer caso, le voy a presentar un paciente, Mateo, de 5 meses, y su madre observa desde hace 2 semanas que al despertar presenta episodios que le impresionan como de dolor, donde su hijo flecta los brazos y piernas y se asocia a quejido. A veces ocurre varias veces en menos de 1 minuto y múltiples veces durante el día y la noche, refiere ella. Menciona además que, coincidente con esto, habría iniciado fórmula láctea por bajo peso, dado que solo estaba con lactancia materna exclusiva, y que ha notado que su hijo regurgita mucho leche con mayor frecuencia y que su frecuencia defecatoria ha disminuido. Consulta con su pediatra 1 mes después de iniciar los síntomas, dado que no consiguió ir antes por la pandemia. Es evaluado por pediatra, quien observa los episodios durante la consulta, le impresiona que podrían corresponder a cólicos y reflujo, y inicia tratamiento con esomeprazol y prebióticos. La mamá consulta nuevamente con su pediatra 1 mes después, o sea, ya a esta altura el paciente tiene 7 meses, informando que los episodios de vómito han disminuido notablemente, pero que este dolor abdominal, que ella lo interpreta así, persiste y los episodios han aumentado. Además menciona que nota que pareciera que sonríe menos, está como más serio y le cuesta firmar la cabeza. Entonces, ¿qué hipótesis diagnóstica plantearían? ¿Ya? ¿Qué indicaciones entregarían a esta madre? Entonces,
Del punto de vista sindromático, ya del punto de vista solo de la anamnesis y quizás de lo que se pudo haber observado, uno podría pensar quizás que el paciente está cursando con espasmos infantiles. El concepto que se usa es el concepto de síndrome de espasmos infantiles, porque no todo espasmo infantil es sinónimo de síndrome de West. Es importante saber que los espasmos infantiles pueden ser en salvas o aislados, pueden tener o no ipsarritmia, y si tienen ipsarritmia, se asocian a retraso del desarrollo, hablamos de un West, ¿cierto? Que es la triada clásica que yo creo que muchos de ustedes ya conocen. Es el síndrome de epilepsia más común en la infancia, tiene una incidencia de 4 de cada 10.000 nacidos vivos, y aquí estuve revisando cuántos recién nacidos vivos hubo en Chile el 2020, que creo que fue la tasa de natalidad más baja de muchos años, y hubieron 197.003, y uno asumiría entonces que deberíamos haber tenido en Chile el año pasado 78 casos de espasmos infantiles, 78 pacientes con espasmos infantiles, tratados a lo largo de todo el país. La edad de presentación va entre los 3 y los 12 meses, predomina en hombres, tiene múltiples etiologías, esto es importante, o sea, tenemos un diagnóstico sindromático, pero no nos va a dar el diagnóstico etiológico. Eso vamos a tener que ir a buscarlo. Está descrito que el 50% de las etiologías se puede identificar una causa subyacente solo con la clínica y la resonancia magnética, en el 50% de los pacientes. Y que un 25% adicional se va a poder diagnosticar, pero va a requerir estudios adicionales como estudios genéticos. O sea, todavía nos va a quedar cerca de un 25, un 20% de pacientes en los cuales quizás no vamos a encontrar el diagnóstico. Ese número se ha ido reduciendo cada vez más en el tiempo, pero persiste. Muchos pacientes que tienen espasmos infantiles o síndromes de West que no tenemos la causa, ¿ya? Y dentro de los estudios genéticos, las causas más frecuentes son el síndrome de Down, la esclerosis tuberosa, con las mutaciones TSC1 y TSC2 de amartina y tuberina, y todos esos genes que están allá abajo. Sigamos con el caso. Entonces, la mamá fue al pediatra, ¿cierto?, a los 7 meses, el pediatra la evaluó y la derivó a neurología para evaluación por retraso del desarrollo, dado que a los 7 meses el paciente no se sienta y afirma escasamente la cabeza. Esto es importante porque al pediatra le sigue sin llamar la atención los episodios. Sí le llamó la atención el retraso del desarrollo, pero los episodios no. Madre acude a control con su neuróloga, como lo había indicado el pediatra, quien diagnostica espasmos infantiles, un síndrome hipotónico central y un retraso global del desarrollo psicomotor. Y ante la sospecha de un síndrome de West, porque en el fondo no teníamos electroencefalograma para poder documentar la ipsarritmia, decidió hospitalizar urgente. Solicitó estudio con electroencefalograma, resonancia magnética, más estudio metabólico y planifica inicio de tratamiento. Este video me lo facilitó la mamá de un paciente, no es el caso clínico específicamente que he mostrado, pero es para documentar los espasmos. Este paciente presenta espasmos en extensión, con una contracción de la musculatura axial, tiende a irse hacia adelante y presenta una extensión abrupta de las 4 extremidades. Ahí las piernas no se logran visualizar, pero está en brazo, pero lo característico de los espasmos es que son en salvas. En los síndromes de West habitualmente los espasmos son en salvas, vienen uno tras otro, uno tras otro. Pueden ser en flexión, pueden ser en extensión o mixtos. Y a veces pueden ser sutiles, a veces el espasmo puede ser solamente con un movimiento o con una desviación tónica del ojo hacia arriba, o con algún movimiento bucolingual asociado a movimiento de los ojos, o movimiento de la mandíbula, o cosas muy sutiles. Entonces, para hacer el diagnóstico del síndrome de West se requiere tener un electroencefalograma compatible con ipsarritmia. La ipsarritmia es un patrón interictal, ¿ya? Y la característica propia de este es que es de amplio voltaje, difuso, es caótico, desorganizado, hay ausencia de grafoelementos de sueño, y hay pérdida de gradiente anteroposterior con el paciente en vigilia, y son ondas de amplio voltaje, de muy amplio voltaje, y que se entremezclan con
muy frecuente actividad epileptiforme multifocal. La actividad es prácticamente continua durante el registro y tiene una repercusión en el neurodesarrollo. Muchos han postulado que el patrón de ipsarritmia podría, digamos, homologarse a un patrón de un estatus epiléptico no convulsivo. También una cosa característica de la ipsarritmia es que tiende como a pseudonormalizar cuando el paciente despierta o llega a sueño profundo, pero esto dura un par de minutos y la ipsarritmia vuelve a aparecer. Y también existen variantes de ipsarritmia, donde la ipsarritmia puede estar solamente en un hemisferio, donde pueden haber episodios de atenuación de voltaje generalizado, pueden haber focos de descarga consistentes, no tan multifocales, sino que un foco consistente de descarga en algún lado específico, que son parte de las variantes. Y el espasmo es la actividad ictal, ¿ya? Y tiene diversa morfología electroencefalográfica. No voy a detallar eso porque no es el objetivo de la presentación. Los espasmos infantiles, el tratamiento es con ACTH, prednisolona o vigabatrina. Múltiples estudios, el UKIS y el ISIS, han reportado que claramente que la ACTH es más, digamos, eficiente en su respuesta terapéutica que la vigabatrina, pero la ACTH por sí sola es menos eficiente que el uso de ACTH con vigabatrina. Por tanto, el tratamiento de elección sería usarlos ambos, es lo que ha mostrado mayor efectividad. Y otra cosa importante, en caso que tengamos un síndrome de West asociado o espasmo infantil asociados a esclerosis tuberosa, el tratamiento de primera línea es la vigabatrina. El pronóstico de esta entidad va a depender de la etiología, ¿ya? Y también del inicio precoz del tratamiento, ¿ya? Por eso aquí yo puse en rojo sospechar. ¿Por qué? Porque hay que tener un alto grado de sospecha de espasmos para poder diagnosticarlo. Si yo no lo sospecho, el diagnóstico se va a hacer en forma muy tardía, ¿ya? Y lo que se reporta es que el diagnóstico idealmente debería hacerse dentro de los 7 días de inicio de los síntomas. Es el mejor momento para poder tratar y tener un mejor outcome, un mejor resultado, ¿ya? Por eso es que se cataloga como una urgencia neurológica. Y por eso es que es importante que todos los colegas tengan muy claro que esto existe y que lo sospechen, porque si no lo sospechan no van a derivar. Habitualmente los pacientes consultan con los médicos en atención primaria, consultan con los médicos de urgencia o con el pediatra, no llegan directamente al neurólogo. La mortalidad asociada es de un 30%, se asocia también a deterioro cognitivo, rasgos o elementos de un trastorno espectro autista y epilepsias multifocales de otro tipo una vez que la ipsarritmia desaparece, y un 35 o un 50% puede evolucionar a un Lennox-Gastaut, que es una encefalopatía epiléptica también en niños mayores. El segundo caso. Tenemos a Lucía, una niña de 8 años sana, y tiene antecedentes de solamente crisis febriles simple en el periodo de lactante. Anduvo bien, anduvo estupendo, una niña que aprende bien, no tiene problemas en general. Y hace 2 días presentó un episodio mientras dormía, o sea, a los 30 minutos de haber iniciado el sueño aproximadamente, en que despertó con imposibilidad de hablar y una sensación extraña en la lengua. Se asustó por esto y fue rápidamente a la habitación de los padres en busca de ayuda. La mamá despierta y observa que tiene contracciones musculares en la hemicara izquierda y salivación abundante. Lucía solo logra comunicarse con gestos, pero no logra articular las palabras. O sea, ella quería comunicarse, pero no lo lograba. Este episodio duró aproximadamente 1 minuto y una vez que terminó, se recuperó por completo. ¿Qué exámenes complementarios consideran obligatorios realizar? Por ejemplo, ¿indicarían tratamiento antiepiléptico tras este primer episodio? ¿Podríamos considerar esta como una epilepsia benigna? Entonces, ¿cuál es el planteamiento diagnóstico más probable para esta paciente? Es una epilepsia autolimitada con espigas centrotemporales. Antiguamente se llamaba epilepsia rolándica o epilepsia benigna con espigas centrotemporales, pero ese concepto ha tratado de eliminarse, porque se ha visto que las repercusiones que puede tener una epilepsia se miden en distintas dimensiones y no es tan benigno muchas veces. Pero representa el 25% de las epilepsias infantiles y tiene una edad de presentación entre los 4 y los 11 años, con un pic entre los 7 y los 8 años, predominan hombres, y tiene antecedentes de crisis febril entre un 5 y un 15%. Se presenta al inicio del sueño o antes del despertar. Un cuarto podría presentarse en vigilia, pero eso no es lo usual, y si eso ocurre con frecuencia, ahí tendríamos que pensar en una evolución atípica de este síndrome. Las crisis son poco frecuentes y esto es importante, hasta un 20% solo puede tener una crisis. Puede iniciarse con parestesias en un lado de la lengua o boca,
disartria, arresto del lenguaje, clonías de hemicara ipsilateral, cialorrea, y puede evolucionar de esta crisis focal a una epilepsia tónico-clónica bilateral. En general dura de segundos a minutos, podría debutar con un estatus, pero eso no es lo usual, y podría tener paresia posictal o una parálisis de todo. En general el examen neurológico es normal y la neuroimagen también es normal. Por lo tanto, para esta entidad se describe que no estaría requerido hacerla para hacer el diagnóstico. Pero aquí sí que es importante considerar signos de alerta, que vamos a revisar más adelante porque en general en la práctica diaria se pide igual la neuroimagen. Las características electroencefalográficas, una actividad de base que es normal, y aparecen estas descargas de espigas y ondas agudas de alto voltaje en la región centrotemporal, que es la región rolándica, y que aumentan en somnolencia y sueño no REM, y generan un dipolo, aquí tenemos una inversión acá y acá, un dipolo tangencial con positividad anterior y negatividad centrotemporal. Otra característica, del punto de vista cognitivo, los pacientes son normales, ¿ya? Pero se han descrito déficit en algunas pruebas neuropsicológicas, en el lenguaje, en habilidades visoespaciales, memoria verbal y no verbal, y función ejecutiva. Además, se han descrito pacientes con dificultad en habilidades motoras finas. Por eso es que el concepto de benigno se ha discutido mucho, en esta entidad sobre todo, ¿ya? La etiología es genética con herencia compleja y probablemente multifactorial, y están incluidos factores no hereditarios y también epigenéticos, y se han implicado, no hereditarios o epigenéticos, ¿ya? En ese espectro, y se han implicado algunos genes como el receptor de glutamato, el GRIN2A, y que asociados a esa mutación podría haber un espectro o un continuo, donde parte con esta epilepsia autolimitada con espigas centrotemporales, o una evolución atípica de esta entidad, que podría evolucionar a un síndrome de Landau-Kleffner y a un ESES o un estatus eléctrico del sueño lento. En algunas, digamos, publicaciones se ha descrito como un continuo en pacientes con evolución atípica de una epilepsia centrotemporal. El tratamiento es discutible en muchos casos, podría no tratarse, pensando que es una epilepsia que puede ser oligosintomática y el paciente puede tener solo una crisis en la vida y no volver a presentarlo, pero esto va a estar dado también por la tolerancia que tengan los padres a que el paciente presente una nueva crisis. Hay que conversar con los papás, explicarles el diagnóstico, explicarles la posibilidad de recurrencia y tomar la decisión de tratar inicialmente junto con ellos, ¿ya? Ahora, cuando uno decide en general tratar, como médico, digamos, es porque el paciente tiene eventos muy frecuentes o eventos diurnos que interfieren con el funcionamiento del paciente, ahí uno sospecha que puede estar evolucionando algo atípico o hay crisis generalizada, ¿ya? En el fondo evoluciona a una crisis tónico-clónica bilateral. El tratamiento está descrito con ácido valproico, clobazam, clonazepam, levetiracetam o lamdrigina, y la duración debería ser 2 a 3 años sin crisis y luego suspender independiente del electro, pero hay algunas posturas que deberíamos tener electros normales en sueño. Y también se ha publicado que la carbamazepina y la oxcarbamazepina podrían inducir la evolución atípica y la progresión a un Landau-Kleffner y a un ESES, ¿ya? En general el pronóstico es bueno, responde bien a fármacos tradicionales, digamos, farmacoresistencia no es frecuente, y ojo con la evolución atípica, que eso se da entre el 1 y el 5%, ¿ya? Si tenemos pacientes con crisis frecuentes, que son prolongadas, o que debutan con un estatus, por ejemplo, que aparece en el electroencefalograma un foco lento consistente, o actividad de centro temporal unilateral persistente, con inicio tardío, o el paciente tiene una discapacidad moderada, discapacidad intelectual moderada profunda, o regresión del desarrollo, hay que sospechar que puede estar en una evolución atípica, y obviamente que hay que hacer todo el estudio, neuroimagen y todo, ¿ya? Entonces, tercer caso. Tenemos a Catalina, una paciente de 9 años que es sana, y durante sus clases online de matemáticas, era más o menos las 8 de la mañana, presenta un episodio de desviación de mirada acefálico, hipertonía generalizada, seguida de clonías de 4 extremidades y cianosis peribucal, aproximadamente por 30 segundos. El episodio observado por la madre, quien refiere que posterior al episodio estuvo al menos 30 minutos somnolienta y desorientada. El papá de la paciente relata que él tuvo epilepsia en la infancia, no recuerda qué tipo, y además menciona que la noche previa Catalina durmió muy mal y se levantó varias veces al baño durante la noche. La madre acude al servicio de urgencia donde deciden hospitalizarla y la becada de neurología de turno recibe a la paciente en el piso de pediatría.
le realiza una acuciosa anamnesis, un acucioso examen neurológico, el cual reporta como normal y plantea que sin lugar a dudas debe ser una epilepsia generalizada genética. Pregunta para ustedes, ¿qué otros elementos de la anamnesis se deben considerar y preguntar dirigidamente en este caso? ¿Es posible plantear una epilepsia luego de este primer episodio? ¿Qué exámenes considera importante solicitar? Importante, el concepto de epilepsias generalizadas idiopáticas, epilepsias generalizadas genéticas, tiene una multiplicidad de formas de presentación y a la vez tiene una forma de presentación muy parecida, ¿ya? Entonces, en este caso, con este primer episodio, no podríamos catalogar como que la paciente tiene una epilepsia solamente por el antecedente clínico, ¿cierto? Porque es un primer episodio, una primera crisis no provocada, ¿cierto? Entonces debemos averiguar síntomas asociados, si hubo fiebre, si apareció exantema o alguna otra cosa, si hubo algún otro gatillante además de la privación de sueño, si hubo alguna vacunación reciente, por ejemplo, si tuvo episodios similares previamente, si ha tenido episodios orientadores de crisis de ausencia o mioclonías al despertar que puedan haber pasado desapercibidos. ¿Por qué? El debut de una epilepsia de ausencia infantil, juvenil, una mioclónica juvenil o una epilepsia con crisis tónico-clónica solamente, puede ser una crisis tónico-clónica matutina. Por lo tanto, con ese solo episodio no me permite clarificar de inmediato a cuál de todas estas entidades me estoy enfrentando. Y lo otro que también puede ser una epilepsia, o sea, puede ser una crisis generalizada asociada a algún tipo de lesión estructural del cerebro, ¿ya? Entonces, hay varias cosas que descartar ahí. Y es importante hacer una anamnesis dirigida porque muchas veces pacientes con epilepsias mioclónicas juveniles tienen mucho tiempo atrás inicio de mioclonías, pero como son tan sutiles, pasan desapercibidas, en general los padres no les llama la atención y el paciente tampoco. Entonces hay que preguntarlo dirigidamente. Si en las mañanas cuando se cepilla el diente le salta las manos, se le cae el cepillo o está tomando desayuno, se le cae la taza, ¿ya? Y también la presencia de crisis de ausencia. Se ha notado en el colegio que se queda como pegado, o la mamá o el papá en la casa lo han notado, ¿ya? Y otra cosa importante, la edad de debut nos pone en aprietos, porque la paciente tiene una edad como límite, ya tiene 9 años, por lo tanto, puede ser la edad de debut de cualquiera de estas entidades además. O sea, la edad acá no nos ayuda. Distinto habría sido si, por ejemplo, hubiese debutado una paciente de 5 años. Uno como que ya puede ir, digamos, diferenciando un poquito mejor. Antecedente del desarrollo, si tiene antecedente de discapacidad intelectual, bueno, aparentemente una niña sana o de algún tipo de dificultad del desarrollo. Y planteamientos de una epilepsia de entrada, no. Sí esperaría estudios, ¿ya? Estudios complementarios que me ayudaran a poder documentar o completar este síndrome que está todavía medio incompleto. Y dentro de los estudios, electroencefalograma, resonancia y un estudio metabólico básico para partir, al menos. Al interrogatorio dirigido de esta mamá, la paciente nunca habría presentado mioclonías matutinas, ¿ya? Y recuerda a la madre que con frecuencia se distrae y que hay momentos, 1 o 2 al día, en que se queda como pegada, pero no le queda claro si está del todo desconectada y a veces estos episodios pueden durar 1 o 2 minutos. Entonces aquí ya se va acotando el diagnóstico, porque dice que tiene episodios que nos pueden orientar a crisis de ausencia. Dice además que los episodios no son tan frecuentes durante el día y que tienden a ser prolongados. Y otro elemento que podría haber un compromiso parcial de conciencia. Eso ya nos va acotando las posibilidades diagnósticas y la epilepsia de ausencia juvenil podría ser una posibilidad más probable. Se hizo resonancia que resultó normal y se hizo un electroencefalograma donde el paciente logra escasa vigilia y el sueño logró objetivar estas descargas de espiga onda lenta en torno a 3 ciclos por segundo. Entonces aquí es importante el cronodiagnóstico porque con mayor posibilidad podemos decir que esta paciente puede tener una epilepsia de ausencia juvenil, pero ¿podría ser una epilepsia de ausencia infantil? Podría. Ahora, si yo no hice tratamiento, 2 años sin crisis, podría suspender tratamiento y observar si hay recurrencia de crisis. El tiempo de evolución o el seguimiento en el tiempo muchas veces me entrega el diagnóstico de los pacientes, ¿ya? Y es importante ver la evolución y ver y tratar de catalogar entre uno u otro síndrome porque esto se asocia al pronóstico. En relación al tratamiento, la epilepsia de ausencia infantil, puedo suspender el tratamiento a los 2 años, pero en general el resto de las epilepsias generalizadas genéticas que aparecen acá,
el tratamiento tiende a ser de por vida. Y aquí yo tengo que pensar cuando deje tratamiento, no solamente en la niña de 9 años, sino que pensar que va a ser adolescente y pensar en que después va a estar en edad fértil, ¿ya? Y además tengo que pensar que tengo que cubrir crisis tónico-clónica generalizada. Por lo tanto, tengo que ver, dentro del uso de valproico, tosuximida o la motrigina, que son los fármacos más frecuentemente usados, cuál sería el indicado para ella. En cuanto a las comorbilidades en epilepsia, es reconocido que los pacientes con epilepsia tienen alta tasa de comorbilidad, ¿ya? Sobre todo asociada a dificultades de aprendizaje, trastornos psicológicos y del comportamiento, y que van a variar en gravedad y tipo desde cosas muy sutiles hasta deterioros cognitivos o trastornos de espectro autista o trastornos psiquiátricos severos, ¿ya? Obviamente, epilepsias más graves, dadas por la etiología, tienen otras gamas de comorbilidades como trastornos motores, del movimiento, del sueño, gastrointestinales, y eso va a estar dado muchas veces por la causa subyacente. Y considerar la presencia de comorbilidades para cada paciente con epilepsia en cada etapa de la clasificación, ¿ya? O sea, cuando yo esté en todo el proceso diagnóstico, yo tengo que ir planteándome la posibilidad de comorbilidades, y esto me va a permitir identificarlas tempranamente, diagnosticarlas y tratarlas. Voy a tratar de ir rápido con esto en relación a las dificultades de aprendizaje y epilepsia. ¿Ya? La dificultad de aprendizaje puede incluir conceptos como de dificultad específica de aprendizaje, o trastornos específicos de aprendizaje, o discapacidades intelectuales, ¿ya? Con compromisos globales. La epilepsia tiene mayor incidencia y prevalencia de dificultades cognitivas, de lenguaje, aprendizaje, atención y trastorno psiquiátrico. Y estas pueden ser causadas por la enfermedad de base, la patología de base, o ser consecuencia de la epilepsia y su tratamiento, porque los fármacos antiepilépticos sí tienen repercusiones desde el punto de vista cognitivo, ¿ya? Hasta un 50% de los niños con epilepsia requiere apoyo adicional en el colegio o asisten a escuelas especiales. La dificultad de aprendizaje severa y epilepsia eleva el riesgo de presentar comorbilidad psiquiátrica e hiperactividad, y hay una asociación importante entre epilepsia y compromiso cognitivo, ¿ya? Los pacientes que tienen parálisis cerebral y epilepsia tienen mayor comorbilidad psiquiátrica, hiperactividad y trastornos de espectro autista, ¿ya? Y las dificultades severas de aprendizaje son más probables si las crisis se iniciaron precozmente o con encefalopatías epilépticas. La epilepsia de ausencia se puede asociar a dificultades educacionales que tienden a ser menores, el 25% con déficit cognitivos sutiles y un 43% de dificultades de lenguaje. Y en cuanto a los tratamientos, el tratamiento con fenobarbital, carbamazepina, ácido valproico, topiramato han, digamos, demostrado que pueden entorpecer las habilidades cognitivas y sobre todo habilidades de memoria y baja puntuación de CI o disminución de las puntuaciones de CI. En relación al trastorno de efecto tensional y epilepsia, este es el trastorno del neurodesarrollo más frecuente, llega hasta un 10% en la edad escolar, es una comorbilidad muy frecuente en pacientes con epilepsia y presentan los niños con epilepsia 3 a 5 veces más trastorno de efecto tensional que la población general. Y un estudio inglés reportó síntomas de trastorno de efecto tensional en un 12% de los niños con epilepsia con comorbilidad, pero 0% en las epilepsias sin comorbilidad. Y los niños con un trastorno tensional inatento tienen un riesgo 3,7 veces mayor de presentar crisis. Factores de riesgo de inatención en el paciente con epilepsia es el déficit déficit neurológico adicional, que tenga crisis frecuentes o intratables, tratamiento con algunos fármacos antipilépticos como barbitúricos y benzodiazepina, topiramato, sonizamida, vigabatrina, trastornos de sueño. Y los niños con epilepsia y trastorno tensional, en este contexto el tratamiento con metilfenidato es seguro y es eficaz. Pero ojo, el uso de bupropión o antidepresivos tricíclicos porque pueden reducir el umbral epiléptogeno. Y para terminar, como conclusión, la epilepsia es una enfermedad prevalente en pediatría. Es importante tener claridad de conceptos para poder hacer diagnóstico diferencial adecuado. Existen múltiples síndromes electroclínicos en pediatría, los cuales es importante reconocer para optimizar tratamiento y estudio etiológico, y la comorbilidad en el paciente con epilepsia es alta, por lo que se debe buscar y tratar en forma dirigida y en todo el proceso diagnóstico y terapéutico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ahí dejé eso. Muchas gracias por la presentación. Creo que desarrolló
los contenidos de forma súper completa y además súper aplicada en los casos. Y ahora vamos a continuar con la sesión de hoy día y nos corresponde ya presentar a quien va a estar moderando esta mesa redonda, el doctor Tomás Mesa, neuropediatra, ¿cierto? Y le voy a dar la palabra inmediatamente, doctor, para que ocupemos el tiempo que nos queda en poder responder la mayor cantidad de preguntas. Perfecto. Muchas gracias, Loreto. Especialmente gracias también a Catherine Moreno por esta excelente charla y igualmente a la doctora Carmen Paz Pérez, que también nos aclaró tantos conceptos y de tanto material que hay. Primero, empezando por nuestra enfermera Catherine Moreno, ella expuso aquí 3 conceptos muy importantes: calidad de vida, que no es solamente las crisis en el tratamiento de la epilepsia, la estigmatización como parte de un gran concepto, y educación. Entonces, me han llegado algunas preguntas sobre su charla, y la primera pregunta es: ¿recomendaría la implementación de control de la epilepsia para enfermeras en la atención primaria? Ya. Al respecto, el Programa Nacional de Epilepsias, ya que es un documento distinto a las guías clínicas de epilepsia del adulto y del niño, es un documento aparte, se llama Programa Nacional de Epilepsias, publicado en 2016, establece claramente las funciones de cada uno de los integrantes del equipo de salud, del médico en APS, del médico especialista y de la enfermera dentro de la atención primaria, ¿ya? En el anexo 4 está así paso a paso lo que hay que hacer. Yo, más que recomendar como la atención de enfermería en pacientes con epilepsia, creo que es un rol complementario. Ya es un rol complementario al médico, y siempre, al menos así lo implementamos acá en servicio médico, el paciente sale de la consulta médica y ojalá siempre después pase con la enfermera para reforzar indicaciones, para resolver dudas, para tener el apoyo integral. Y después de nosotros, con la enfermería, muchas veces también va con departamento social para resolver los temas del acceso a fármacos, de la dinámica dentro de la familia, del colegio, etc. Entonces, más allá si esto corresponde al médico, a la enfermera, es un trabajo en equipo. Y eso nos habla mucho las guías clínicas, y el programa también habla del rol de todo el equipo clínico. Muchas gracias, Catherine. Ahora quisiera preguntarle a la doctora Carmen Paz sobre una pregunta que me ha llegado después de esta muy entretenida charla con 3 casos clínicos bastante habituales, y muy entretenido y práctico. La pregunta dice: si sería excepcional el inicio de tratamiento antiepiléptico con solamente una crisis en las epilepsias de tipo centrotemporales, las llamadas benignas. Yo diría que cuando uno va a dejar tratamiento en ese caso en concreto, tiene que evaluar como todo el contexto completo del paciente. Yo lo que habitualmente sugiero y hago es educar a los padres, contarle en qué consiste esta epilepsia, que es una epilepsia autolimitada, o sea que va a llegar a una edad en que ya no van a haber más crisis, y que la posibilidad de recurrencia de crisis no es tanta, porque cerca de un 20% de los pacientes va a tener solo una crisis, ¿ya? Cuando uno le explica esto a los padres, uno les enseña, los educa, eso los hace sentir a veces un poquito más empoderados, ¿ya? La mayoría de los papás, lo que me comentan es que ellos no podrían tolerar nuevamente otra crisis, que fue porque la crisis de la epilepsia autolimitada con espigas centrotemporales es dramática. Es dramática porque el paciente tiene clonías hemifaciales, porque no puede hablar, el paciente saliva, entonces ver un paciente con ese tipo de crisis asusta mucho a los padres. Por lo tanto, la mayoría de ellos pide dejar tratamiento, ¿ya? Ahora, cuando yo hago el diagnóstico sindromático o sindrómico de esta entidad, yo ya tengo el diagnóstico de epilepsia, ¿cierto? Aunque haya tenido una crisis, porque tengo la clínica, tengo el electroencefalograma compatible, ¿ya? Entonces, en ese contexto, uno podría perfectamente diagnosticar la epilepsia con una sola crisis, dejar tratamiento. Y yo creo que ahí va a depender mucho de los padres, de la tolerancia a las crisis, y también ir viendo la evolución en el tiempo.
Muchas gracias, Carmen Paz. Ahora pasamos también a Catherine, otra pregunta en relación a su exposición, y dice lo siguiente: la mayoría de las enfermeras de la atención primaria no conocen bien qué hacer frente a los pacientes con epilepsia. Entonces, ¿cómo poder resolver este problema? La verdad es que nos ha pasado a todos. La verdad es que yo creo que todos los que no trabajamos con epilepsia no sabemos lo que es la epilepsia, ¿ya? Y nos pasa como la población general. Creemos que la epilepsia es la crisis convulsiva, la tónico-clónica, y tenemos muchos mitos asociados también a la enfermedad. Esto también es el encargado del Ministerio del Programa de Epilepsia, está en conocimiento el doctor Uribe. Por lo tanto, dentro del desarrollo del programa, dentro del lineamiento del Ministerio, está la educación a los profesionales de la salud respecto a este tema. ¿Ya? Se hacen charlas, se hacen seminarios web, y como Liga nosotros también participamos, apoyamos ese objetivo estratégico, un objetivo estratégico del Ministerio respecto a epilepsias. Porque es difícil cuando uno no lo conoce, enfrentarse a esto, porque por eso hablamos de las epilepsias, porque como hablaba la doctora, la epilepsia con espigas centrotemporales, que no es una típica convulsión que uno ve en la calle, en la micro, etcétera, pero sí es muy dramático para los papás ver una crisis de este tipo. Es muy dramático para los papás que le den el diagnóstico de una epilepsia de ausencia, en que simplemente el niño se queda pegado mirando a la nada por 3 segundos. El diagnóstico es dramático independiente de la crisis. Entonces yo entiendo perfectamente a las colegas de enfermeras de atención primaria cuando dicen no sabemos cómo enfrentar esto. Pero ánimo, porque es el Ministerio de Salud y el encargado del programa está en conocimiento de esto y se están creando las instancias para educarnos todos, y como Liga también tenemos muchas instancias de educación y los invitamos también a contactarse con nosotros si necesitan alguna charla específica en su CEFAM, en su APS, en su lugar de trabajo. Muchas gracias, Catherine. Quisiera yo agregar a lo que tú decías, que se han hecho varios cursos para atención primaria, no solamente para médicos de atención primaria, sino que para enfermeras, para trabajadoras sociales, incluso para matronas, la verdad, y para todo el equipo que trabaja en la atención primaria. Así que creo, como tú dices, que el Ministerio de Salud va a seguir haciendo estos cursos para poder incorporar esto acerca de esta pregunta. Ahora, hay otra pregunta que llega para hacerle a Carmen Paz. ¿Cuál sería la principal complicación de las crisis febriles y cómo poder disminuir estas complicaciones? En realidad, la principal complicación o el principal problema que puede tener una crisis febril, porque una crisis febril corta en general no tiene mayor repercusión desde el punto de vista cognitivo en el niño, ¿ya? Y una crisis febril no es lo mismo que tener epilepsia, ¿ya? Pero yo diría que el principal riesgo de las crisis febriles, y por las cuales muchas veces se deja tratamiento profiláctico, es porque tiene riesgo de hacer estatus febril, ¿ya? La principal causa de estatus epiléptico en pacientes pediátricos es la estatus febril, ¿ya? Entonces, yo diría que ese es uno de los principales riesgos o complicaciones que uno podría tener, y es por eso que muchas veces cuando son crisis muy repetidas, incluso siendo crisis febriles simples, no complejas, uno puede dejar tratamiento. Es discutible, ¿eh? Los reportes dicen que es bien discutible dejar tratamiento profiláctico en crisis febriles simples, pero muchas veces se hace. Y lo otro que se ha reportado, que hay estudios que han mostrado que crisis febriles repetidas, muy frecuentes, o la presencia de estatus febriles se ha asociado a esclerosis temporal mesial, ¿ah? Y que en el fondo desarrollan una epilepsia temporal asociada a las crisis repetidas o, digamos, muy prolongadas. Eso desde el punto de vista como de la patología. Pero lo otro que genera mucho la crisis febril es mucha ansiedad y mucho, digamos, mucho cuadro ansioso, mucho cuadro depresivo en los padres porque están con temor que el hijo se enferme, están con temor que vaya a hacer fiebre y
el riesgo que pueda ser una crisis. ¿Ah? Entonces acá yo creo que lo más importante nuevamente es educar a los padres en qué consiste esto, en el riesgo real de tener epilepsia o no, desarrollar una epilepsia, y en caso de crisis frecuentes, dejarles, empoderarlos en el tratamiento SOS, que en el fondo lo que hace que esta crisis, que es corta, no se prolongue. Dejar un tratamiento para que lo usen en la casa, habitualmente con midazolam, mucosa yugal, enseñarles cómo se administra. Diría yo que es una de las principales cosas que puede hacer que esta comorbilidad que nos asocia solamente al niño, sino que también a la familia, se atenúe un poco. Muchas gracias, Carmen Paz. A Catherine, preguntarle justamente ¿qué recomendaciones haría desde el punto de vista de enfermería para un paciente que tiene una crisis febril, que la doctora le ha indicado un benzodiazepínico? ¿Cómo usarlo en la casa? La verdad es que es un tema que hay que educarlo harto, ¿ya? Cuando se usa el midazolam bucal, ya que es lo que más se usa, antiguamente se usaba diazepam, ¿ya? El diazepam tiene un riesgo, o sea, tiene una complicación porque su uso es vía rectal. Entonces, cuando estamos frente a una crisis, un evento estresante en el fondo, en la guagua acceder a la parte rectal, sacar el medicamento es un poco complicado. Por eso se cambió y se usa midazolam bucal. El midazolam viene en una ampolla clínica, en un fármaco clínico. Y lo primero que nosotros acá educamos a los papás es que no tengan miedo en romper la ampolla. ¿Ya? Está diseñada para que mirando se rompa fácilmente. ¿Ya? Que se puede quebrar, que va a saltar el vidrio. No, no es así. Después extraer la cantidad con jeringa, ¿ya? Se extrae la cantidad indicada por el médico con jeringa, que en general son 1 ml, 2 ml, en la presentación de 3. Y aquí lo más importante, porque de verdad lo hemos escuchado mucho, es que los papás no se atreven a usarlo porque creen que hay que pincharlo en la boca, ¿ya? O efectivamente han llegado casos en que los más han pinchado al niño en la boca para usarlo. Entonces, importante que la jeringa, la aguja se usa para extraer el medicamento, porque efectivamente una ampolla clínica chiquitita. Se extrae el medicamento con la aguja, la cantidad indicada por el médico en general son 1 o 2 ml, y se saca la aguja, y luego la jeringa sin aguja se pone acá. Y ahí se pone el fármaco. El niño está rígido, puede estar rígido, la persona adulta puede estar en crisis, estamos viendo que salpique un poco, no importa, lo que alcanzó a absorberse aquí en la mucosa va a ser suficiente para parar la crisis. ¿Ya? Pero esos conceptos son súper clave. Que la ampolla está hecha para quebrarse fácilmente, no hay riesgo de que salte vidrio para todas partes. Que efectivamente el medicamento se extrae con la aguja desde la ampolla y que después hay que quitar la aguja. ¿Ya? Y que, bueno, la administración es mucosa oral, porque uno le dice entre los dientes, ya no es que se trague, porque durante la crisis no es que se vaya a tragar, está la mucosa. Eso respecto al midazolam bucal, que reemplazó al diazepam que se usaba antes para el manejo de la crisis. También se puede usar vía nasal, pero no, en Chile no están disponibles los dispensadores nasales, que sería también otra alternativa mucho más fácil. De repente igual lo hemos usado sin tener, como tú dices, la indicación y la presentación adecuada, ¿eh? En caso que no se pueda abrir boca, etcétera. Sí. Oye, entonces, hay otra pregunta, pero ya la respondió Carmen Paz sobre el uso de metilfenidato en la epilepsia. Tú fuiste muy clarita, es que no hay contraindicación en general, ¿eh? No. Entonces, teniendo esta excelente conversación y estando más o menos cercano a la hora, yo quisiera nada más que preguntarle, hay una última pregunta y luego me gustaría que dieran un mensaje para finalizar esto, es ¿cuánto midazolam se debe dar por la boca? Esa es una pregunta que llegó recién. Carmen, no sé si quieres responderla.
Buena pregunta. Yo trato de usar, cuando lo indico, trato de usar las ampollas que vengan la mayor cantidad de miligramos en la menor cantidad de ml, ¿ya? Pero lo recomendable es no administrar más de 2 o 3 ml, porque el riesgo de mayor volumen que eso, el riesgo es que se vaya a la vía aérea, y lo otro es que se escurra. Entonces, la recomendación es tratar de calcular 0,3 miligramos por kilo, por dosis, y tratar de usar, bueno, va a depender de lo que tengamos disponible en nuestros hospitales, ¿cierto? Pero tratar de usar la ampolla con la menor cantidad de miligramos y que esa cantidad contenga la menor cantidad de ml y que esa tenga la mayor cantidad de miligramos. ¿Ya? Ese día Perfecto. tenía Solam de 15 miligramos en 3 ml, que es lo que generalmente usamos, se indica. Claro. Cuando Para son que- más chiquititos, por ejemplo, ahí como que Ahí no se me puede. alcanza, no me alcanza tanto porque es como 0,1 o menos, ahí es más difícil, pero claro, uno tiene que ir adaptando la presentación también al peso del niño para que sea lo óptimo, pero no más de 2 ml, diría yo. Una cosa igual. Correcto, muchas gracias. Y quisiera pedirle a Catherine un último mensaje y luego a Carmen Paz también para cerrar este seminario. Yo como mensaje a todo el equipo de salud, enfermeras, médicos en formación, médicos no especialistas, es hablar de la epilepsia. El estigma de la epilepsia está demostrado que es la mayor discapacidad que tienen nuestros pacientes. Las personas con epilepsia lo enfrentan día a día. ¿Ya? Abrir los espacios de comunicación sobre esta enfermedad va a hacer que esto desaparezca con el tiempo. Ya, podemos tener muchas dudas, muchas preguntas, qué hacer frente a una crisis, perder el miedo. Estamos nosotros como institución acá en Chile y ahora estas instancias de streaming nos permiten abrirnos también a Latinoamérica para poder ayudarles, para poder educarlos, para entregar las herramientas para que esto ya deje de estar fuera de las sombras, como la Liga Internacional contra la Epilepsia lanzó su campaña hace mucho tiempo atrás, sacar la epilepsia a la sombra. Así que esa es la invitación, a educarnos y a compartir lo que nosotros sabemos con el resto de la comunidad, con toda la comunidad, tenga o no tenga epilepsia. Muchas gracias, Catherine. Carmen Paz, el mensaje final y después damos la palabra a Loreto. Mi mensaje va a ir dirigido porque yo estoy pensando que los que están conectados deben ser becados o médicos generales, ¿ya? Mi mensaje sería que hay que ser muy buenos semiólogos. Eso es una de las cosas más importantes. Cuando nos enfrentamos a un paciente con epilepsia, tenemos que tener la capacidad de hacer una excelente anamnesis detallada. El examen físico ayuda, pero mucho más lo hace la anamnesis. Ser muy buenos semiólogos porque uno puede no saber todo en detalle de las epilepsias, no saberse todos los detalles de cómo se presentó, pero si yo hice una buena anamnesis, recopilé una buena historia, detallé muy bien lo que ocurrió, yo puedo ir después a revisar si algo se me olvidó en relación a qué síndromes podrían ser. Entonces, lo primero es la semiología, ¿ya? Estudiar muy bien la semiología de las crisis y los diagnósticos diferenciales, en este caso los trastornos paroxísticos no epilépticos. Yo creo que ahí está la clave. Y también, tanto para los becados que van a ser futuros neurólogos, como para los médicos generales, esta premisa les va a servir mucho. Mucho, mucho, mucho. Así es que eso. Bueno, y lo otro, nunca olvidarnos de que estamos tratando con personas, ¿ya? Eso es lo más importante, tener un trato amable, un trato digno y preocuparnos también de la salud mental de las familiares y cuidadores. Lo que yo me he dado cuenta este último tiempo es que, claro, uno se empecina mucho en tratar la epilepsia en el niño, que no tenga crisis, y a costa quizás de padres tremendamente estresados, tremendamente angustiados, con cuadros depresivos, ansiosos, que finalmente incide directamente en la respuesta terapéutica del niño, en lo que vayan a hacer con su hijo. Así es que eso también es un mensaje para todos. Loreto, le da muchas gracias. Le damos la palabra. Gracias, estamos ya llegando entonces a la hora final de despedirnos en esta segunda sesión con estas dos clases que hemos escuchado hoy día con mucha atención. Vi que algunos de los espectadores de hoy día preguntaban nuevamente por la asistencia y la asistencia ya quedó registrada al entrar al enlace. Cuando ustedes se autentifican,
ya tenemos el registro de su asistencia, así que no hay que hacer nada más en forma adicional. Y también a quienes entraron más tarde, había alguien por ahí que había perdido la conexión de internet, etcétera, contarles que estas clases de hoy día van a estar disponibles a partir de mañana en nuestro canal de YouTube de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Cualquier duda, cualquier comentario, nos pueden escribir al mail cursos@liche.cl. cursos@liche.cl. Así que nos despedimos y le damos las gracias también al doctor Mesa, presidente además del capítulo latinoamericano del IBE. Así que un honor haber estado con usted, doctor, moderando esta semana, y gracias a nuestras dos excelentes expositoras, la doctora Carmen Paz Pérez y a Catherine Moreno, enfermera de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Y haciendo el cierre completo, les quiero dejar a continuación un video que está disponible junto a muchos otros materiales audiovisuales educativos en nuestra página web, que es el video de lenguaje inclusivo, reforzando un poco lo que hemos conversado esta tarde y también invitándolos a todos ustedes a sumarse a una forma inclusiva de hablar de epilepsia. El lenguaje a veces que tenemos incorporado en forma espontánea y que parece tan inofensivo puede tener un impacto muy negativo en quienes tienen que convivir a diario con esta enfermedad. Así que los invito a ver el video y nos encontramos la próxima semana. En la Liga Chilena contra la Epilepsia sabemos que el lenguaje tiene un rol muy importante en la vida de las personas. Porque no solo nos permite funcionar como sociedad, sino que si lo usamos correctamente también nos puede ayudar a la inclusión social. Es por eso que tenemos que poner atención en la forma que nos dirigimos a los otros. La epilepsia no define ni determina la identidad de quienes la tienen. Es por eso que nos hace sentido decir persona con epilepsia en vez de decir es epiléptico. Proponemos decir él tiene epilepsia y no sufre de epilepsia. Esto porque la palabra sufre suena trágica y dramática. Digamos que alguien tuvo una crisis de epilepsia en vez de un ataque. Pensamos que es mejor decir que alguien toma medicamentos en vez de decir que toma drogas. La razón es porque en muchas ocasiones la palabra droga se asocia a sustancias ilícitas. El lenguaje es una construcción de todos. Y por lo tanto, también puede ser una herramienta de transformación social. Nuestra invitación como Liga es poner atención a cómo nos comunicamos para así construir una sociedad más inclusiva. 3, 2, 1. La inclusión es una tarea de todos. Ya todos al mismo tiempo. La inclusión es una tarea de todos. Si de servicios a la comunidad se trata, en la Liga Chilena contra la Epilepsia tenemos una historia de más de 65 años que habla por nosotros. Nuestras voluntarias iniciaron la labor entregando medicamentos a pacientes con epilepsia en los pasillos del Instituto de Neurocirugía y hoy ya tenemos 16 sedes a lo largo de todo Chile, transformándonos en la institución especialista en epilepsia más importante de América Latina. En la Liga nunca nos olvidamos de lo más importante, las personas, nuestros pacientes y sus familias. Para ellos tenemos una atención médica especializada, laboratorios para exámenes y tratamiento terapéutico con apoyo económico si lo necesitas. Pero nuestra labor no para ahí, ya que educamos sobre epilepsia a equipos médicos, estudiantes y comunidad en general. No lo olvides, nuestras farmacias a lo largo de Chile tienen una amplia gama de medicamentos abiertas a todo público, y al preferirnos y comprar tus medicamentos en la Liga, estás ayudando a financiar el tratamiento de una persona con epilepsia. Somos la Liga Chilena contra la Epilepsia. Conoce nuestra labor y el servicio de venta online de medicamentos en www.ligaepilepsia.cl.